Pensador nacional Miguel Ángel Barrios. ¿Cómo estás, Miguel? Gabriel Fernández te saluda. Querido Gabriel, muy buenas tardes. Bueno, contento de verte a través de el video de la cámara. Te veo muy bien y bueno, siempre para mí es un gusto charlar contigo y con tu audiencia, con tu programa, por todo lo que me une y felicitarte por el segundo tomo de tu libro, Multipolaridad, que es la continuación del tomo uno. Ya lo encargué, así que me llegará estos días. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Miguel, ¿cómo describirías el momento que está viviendo la Argentina? ¿Cuáles son los ejes que se deben tomar en cuenta para entender este proceso que inició en el último tramo con la elección presidencial de Milei? Bueno, Gabriel, yo pienso que, y eso que he estudiado permanentemente y hablo y converso, la historia argentina nunca se vivió una situación de tanta incertidumbre y diríamos de tanta marginalidad dentro de un gobierno, porque ha habido gobiernos que se han acoplado a los imperios, pero el nivel de marginalidad que tiene este gobierno no es este, imposible de analizarlo. Es un partido, como dijimos, ya digital, que fue financiado por capitales sionistas norteamericanos y capitales argentinos, entre comillas, internos, con un showman que hoy entró en crisis, se envejeció rápidamente su discurso, producto de un programa económico totalmente insustentable, pero todo lo que analicemos es imposible de profundizar si no entendemos que mi ley es un fenómeno concomitante a la crisis del justicialismo. Uh -huh. ¿Por qué? Ese, A ver. porque el justicialismo, luego de la muerte de Perón, y ha tenido, independientemente de que evidentemente el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner han sido gobiernos más nacionales que el gobierno de Menem en las categorías clásicas que nosotros hablamos, no se ha tocado el sistema, diríamos, estructural que ahoga a la Argentina, que es el gobierno de los bancos. Uh -huh. La ley de entidades financieras, acá ni Menem, que era del sistema financiero, pero tampoco Néstor ni Cristina Kirchner han tocado al sistema de la ley de entidades financieras que gobierna la Argentina. Sí, la Argentina en realidad está gobernado por un poder financiero que hoy la política, la dirigencia política en sus élites cupulares se han asociado a estos sectores financieros, o son empleados o socios, diríamos. Manzano, se le quemó un yate de aproximadamente 100 millones de euros, Uh -huh. diríamos. Es el paisaje de lo que hoy es la política argentina, con la peligrosidad de que la narcodemocracia, a través de que no se ha dictado una ley clara de financiamiento en las campañas electorales, acogote al sistema político argentino. Entonces, si acá nosotros estamos esperando que una crisis de Milei, ya la tenemos. El gran problema que tenemos es si el justicialismo está dispuesto a estar a la altura. Yo no, excepto Kisilov, pero que al mismo tiempo está en una situación difícil ante la interna que tiene en provincia de Buenos Aires, liderada por Cristina Kirchner, la interna, y Massa, pero por Cristina Kirchner, eh, y Máximo o Mínimo Kirchner, como lo quisiéramos llamar, están
saboteando la posibilidad última de la Argentina para no ser una colonia definitiva. La única batalla final que tenemos acá es el Brasil con Lula, porque si todo es para que cambie y administrar y no tenemos la rebeldía de enfrentarnos a los poderes externos, como el peronismo implica una rebeldía, el peronismo en las categorías clásicas que nos enseñó Juan Domingo Perón y cuyo heredero es el pueblo, según él mismo nos lo dijo el 12 de junio de 1974. Es decir, si es para administrar, no nos olvidemos que, por ejemplo, uno de los del grupo íntimo de Cristina, como es este muchacho que fue ministro, Guado de Pero, por ejemplo, fue el que los llevó a los gobernadores y los recorrió para que venga Mecoró, la compañía israelí estatal del agua, a invertir y es decir, a gobernar, a cogotar a los gobernadores de las provincias. Es decir, nosotros no nos podemos desentender de este tipo de situaciones si es que somos responsables. Ahora, vuelvo sobre tu arranque. Vos decís, bueno, capitales internos y capitales externos, norteamericanos, sionistas y las finanzas, ¿no es cierto? Sí, sí. Sosteniendo el proceso. Y el Ahora, narcotráfico. en este mismo periodo, donde es muy rápido el proceso electoral, ¿no pueden ser esos sectores a través de acuerdos como los anunciados hoy que le den aire al gobierno para poder llegar con éxito a la continuidad de su gestión? Porque hace una semana muchos analistas señalaban está al caer, está de salida. Y nosotros pusimos la precaución ahí porque siempre hacen la manga. Esta decisión del gobierno norteamericano de establecer una ayuda y esta determinación para los capitales internos concentrados de establecer el cese de las retenciones, ¿no puede llegar a ser una mejoría para las posibilidades de desarrollo del gobierno de Milei? Por supuesto, porque los economistas, yo no los leo a ninguno de ellos, en realidad no analizan y divorcian a la economía de la geopolítica. La Argentina, Claro. en estos momentos Estados Unidos, y vos sos un especialista, tal vez el máximo especialista en esto, y no es un piropo, después de la desaparición y el legado que nos dejó el gran amigo Oscar Cardoso, vos emergéis, y no es un piropo de ocasión, como el hombre que está diciendo verdades con valentía. Entonces, acá, ¿cuál es el problema? El problema está en que Estados Unidos está perdiendo la Tercera Guerra Mundial. Entonces, Estados Unidos no se puede dar el lujo de perder el patio trasero que implica la mal llamada doctrina Monroe, que es una declaración unilateral que implica la militarización de la América del Ahí está Sur la clave. y de América Latina, y en ese contexto el salvataje de Estados Unidos, entre comillas, porque Estados Unidos está en una grave crisis, pero esto es insostenible de igual manera, pero este salvataje es porque no lo puede perder. Donald Trump no se puede dar el lujo de perder a la Argentina en el marco de que en estos momentos la situación, por eso digo que la principal batalla es Brasil. Lula está en condiciones de ganarle a las fuerzas aliadas al conservadorismo o a los halcones norteamericanos que implica el bolsonarismo y las iglesias neopentecostales, y porque lo ideal para Trump es tener un gobierno pro-aliado de los capitales anglo-sionistas norteamericanos, Argentina y Brasil. Con eso perdemos la batalla definitiva siglo XXI, XXII, XXIII. Por eso lo salvan a Milei. No hagamos un análisis financiero, es un análisis geopolítico. Correcto, correcto. En ese marco nos encontramos con una dificultad. Y ahora retomamos el planteo que venías haciendo. La dificultad es organizativa interna del movimiento nacional. Al no tener un caudillo claro, al no tener una referencia ordenada, la sensación es que el gobierno puede ser desplazado, pero no hay quien lo haga. No, porque esto lleva un proceso de tiempo
nosotros no nos olvidemos que el justicialismo, y esto yo no me pongo reloj de peronólogo ni nada, yo soy un simple docente militante social, porque si no ya no va a faltar que diga y quién es el que está hablando, Bueno, qué me autoridad parece que tiene. sí podés desde el pensamiento nacional ejercer Y cierta entonces, docencia sobre el resto. Pero bueno, dale. en ese caso, lo que te digo es que nosotros lo hemos creado a Macri, Ujú. porque no nos olvidemos que un sector del cristinismo, no el kirchnerismo, el cristinismo, por razones internas, más allá de Scioli, más allá de Scioli, apoyó a Macri. Y le hemos dado, fue la primera elección democrática que ganaron las fuerzas, llamémosle centro conservadora de derecha, siempre tuvieron golpe de Estado. Ujú. Y luego le hemos también regalado el gobierno a Milei, porque más allá del mal gobierno o de la mala conducción de Fernández, Cristina Kirchner, que le puso a Fernández, le olía la nuca, la nariz, la oreja, todos los días. El gobierno de Fernández fue un gobierno totalmente irresoluto que culminó con un golpe palaciego, no estudiado aún todavía, por Totalmente lo de menos yo acuerdo. no he visto que Totalmente de se haya acuerdo. escrito nada, que dio Massa. Ah, Massa se transformó el en, operativo Clamor. claro, Claro. y, no, y Massa que se transformó de golpe en presidente, en vicepresidente, en jefe de Ministro de gabinete, Economía. jefe de todos los ministros. Ujú. No nos olvidemos de eso, y eso contó con el apoyo de Cristina Kirchner en la conducción. ¿Cómo tendríamos que elegir los candidatos? ¿Debería haber internas en sentido tradicional? ¿Debería haber paso? ¿Cuál sería el camino que te parece más adecuado para evitar la designación unilateral? Y lo ideal es que haya como, yo no tengo, pero me parece que las internas tendrían que ser democráticas, como en un momento hubo, diríamos, fue el ejemplo cuando y la última fue con Menem Ok. Cafiero, donde ahí hubo un gran debate, y a eso generar un debate interno de arriba hacia abajo, que no se quiere debatir, de cuál es el modelo argentino, porque, por ejemplo, nosotros tenemos una figura como Gilles Louis Fran, donde algunos dicen es un gran doctrinario del peronismo y todo lo otro, y después al día siguiente lo vemos reunido con Mecorot, trayendo el capital que lo llevó, guau, de Pedro. No nos olvidemos que Fran es aliado a, wow, a pesar de que yo soy conocido de Fran, todo, pero estamos hablando con la franqueza que exige los momentos de hoy, ¿no? Ujú. Y ni que hablar de la renovación en Misiones con Rovira, eso es todo un chiste. Acá en Corriente eligieron un candidato a Deo La Cámpora y sacó un vergonzoso 20% y así sucesivamente. Todo hace perfilar que el candidato fuerte va a ser en nombre de un falso federalismo, Schiaretti. Claro. ¿Cómo puede llegar a vincularse con la opinión pública correntina un hombre como Axel Kicillof? ¿Cómo lo ves en este momento previo? Como para ser un proto candidato presidencial, ¿no? Y A en la futuro. medida, el ejemplo fue en su momento, y por eso yo creo que hay que asumir la historia del peronismo, la última vez lo hemos dicho, con sus pros y sus contras, o si no directamente tenemos que decir, el peronismo murió el 24 de marzo del 76, que es una hipótesis, Sí, cómo o el no. 1 de julio del ¿Cómo 74. no? Y lo otro sería hacer lo que hizo en su momento Menem. A Menem no es que se lo conocía folclóricamente, por sus patillas y todo. Y Menem recorrió las provincias y habló con todo el mundo. Y realmente luego esto fracasó en su gobierno,
su programa, todo lo que ya sabemos el después, pero la campaña de Menem fue una campaña digna de observarlo, de cómo retomar el diálogo entre la política y el pueblo, que hoy, por supuesto, hay una crisis absoluta de descreimiento y de escepticismo y de esperanza hacia la política, no solo hacia Milei, sino también hacia todo el espectro político, porque el espectro político se encargó de tapar a la verdadera casta que es la criminalidad económica organizada del empresariado, entre comillas, argentino. Bien, vos volvemos entonces sobre otro de los títulos que tiraste al arrancar y me quedé muy preocupado porque estamos hablando de un empresariado desapegado, ¿no? De la causa nacional, con otros intereses, pero vos hiciste una mención al narcotráfico. ¿Por qué? Sí, ¿Por qué? y porque el fenómeno del imperio norteamericano, la guerrilla, hay que diferenciar conceptualmente guerrilla, terrorismo y la guerrilla es la lucha irregular en ámbitos selváticos o rurales para la toma del poder, Ujú. independientemente de la ideología. El terrorismo es un acto político de la violencia con fines políticos. Puede ser desde un individuo a órganos parapoliciales o de Estado o sin Estado. Y el, el narcotráfico y el crimen organizado es un actor no económico, un actor político que penetra a la interioridad de los estados para dar nacimiento a un nuevo tipo de estado que es el estado criminal. Ese tipo de actor político, que es el crimen organizado, es funcional al imperio, porque no nos olvidemos que lavan los activos financieros en los bancos angloamericanos o guaridas fiscales. Eso lo reconoció la Organización Mundial del Comercio. La Argentina y toda América del Sur tiene un sistema de alta evasión impositiva producto del narcotráfico y al mismo tiempo sus núcleos geográficos, sus vías fluviales y su ruta, y la privatización de los puertos, de la cual nadie habla y empezó con Menem, va generando un nuevo poder real que es cómplice del imperio, porque lava el imperio a través del sistema financiero y al mismo tiempo coopta a sectores de la justicia, a grandes sectores de la política y a grandes sectores de la justicia a nivel interno, y eso lo vemos todos los días. No es necesario ser el agente 007. Y Bien. entonces no hay ley de regulación de, por ejemplo, la propia ciudad de Buenos Aires no tiene ley de regulación de las campañas electorales, en lo que hace a una informatización, en lo que hace a los aportes. Creo que hay todo un mecanismo, es cierto, pero no quiero dejar pasar que uno de los colegas que investiga esto me dijo atenti con Bullrich, que a veces Bullrich se la toma como una simple apaleadora callejera, pero representa mucho en relación con el norte. Ah, no, bueno, eso es como decir, está lloviendo, está por llover cuando está nublado. No, no, eso sin ninguna duda. Y además todo es un invento, lo que ella ha hecho acá en Rosario. Lo que ha habido es una disminución, pero a través de un pacto de los jerarcas, y ese pacto puede romperse en cualquier momento. Bush permanentemente miente. Lo que sí hay es independientemente de lo que ella inventa y hace una política, este gobierno de mentira en lo que respecta a la seguridad, una de las grandes deudas que nosotros hemos tenido en nuestro gobierno es una política de seguridad en serio
y una política de defensa nacional en serio. El Consejo Sudamericano de Defensa fue una gran oportunidad, pero al mismo tiempo los cuadros educativos de las Fuerzas Armadas, como la Escuela Superior de Guerra Conjunta, la Universidad de la Defensa, el Instituto, y como los cuadros educativos de la Seguridad Interior, como el Instituto Universitario de la Federal, el Instituto de la Gendarmería, todo estuvo a la deriva, y los académicos que allí eran directivos eran todos neoconservadores, a tal punto de que Perón en la Universidad de la Defensa, si se lo estudia en 2 capítulos es mucho, y eso que Tayana era nuestro ministro de Defensa. Me quedo pensando, Miguel, O sea, los aparatos coloniales de la colonización cultural que tanto nos habló Ramos, Jaureche, Calabrini, etcétera, el Pepe Rosa, estuvieron intactos en todo este tiempo. Finalmente, Miguel, ¿qué te gustaría señalar con respecto a lo que ves venir en las elecciones que se avecinan? No, las elecciones va a En el ganar, corto tramo. las elecciones gana el justicialismo. Eso ni hay que más hablar. Milei está nocao. El problema está en el día después. Miguel Ángel Barrios, un fuerte abrazo, gracias. Gracias, hasta luego.